¿Empiezo? Buenas tardes. No tengo mucho éxito. Buenas tardes. Señor presidente del Gobierno, don Mariano Rajoy. Señor presidente de los grupos A3 Media y Planeta, don José Cregueras. Presidente de La Razón, Mauricio Casals. Muchas gracias, Elvira Fernández, la esposa del presidente, y su más firme apoyo en estos años tan difíciles por acompañarnos. Presidente del Senado, vicepresidente del Gobierno, presidente de la Comunidad de Madrid, presidente de la Comunidad de Murcia, señores ministros, secretaria general del Partido Popular, autoridades, amigas y amigos todos. Quiero agradecer en nombre de La Razón al presidente del Gobierno por aceptar este acto, que además coincide con un momento políticamente grave, intenso, apasionante periodísticamente, he de reconocerlo, e histórico. Nosotros somos un periódico que defiende valores y principios como son la Constitución, la monarquía, la unidad de España, la economía de libre mercado, los valores cristianos y un conjunto de principios liberal-conservadores, como hacen otros grandes diarios en todo el mundo. Lo que nunca hemos sido o seremos es un periódico de partido. Apoyamos a Mariano Rajoy en 2008 cuando algunos querían prescindir de él. Lo hicimos porque había mejorado el resultado. Tenía derecho a intentarlo otra vez, como hicieron Felipe González y José María Aznar, y sobre todo porque pensábamos que su propuesta era la mejor de España, y creo que no nos hemos equivocado. Ganó las elecciones de 2011 cuando España estaba al borde del rescate y sufría la mayor crisis económica desde la posguerra. Le hemos seguido apoyando porque sus políticas reformistas eran valientes, profundas y eficaces. Eran las únicas posibles para conseguir que España saliera de la crisis. Es cierto que se han cometido errores, seguro que el propio presidente estará de acuerdo, pero estamos convencidos de que no existía otra salida. Es muy fácil opinar cuando no se tiene que tomar una decisión o una vez que se ha tomado. Este Gobierno ha sufrido numerosas críticas, pero creemos que Rajoy evitó el rescate, ha reconducido la crisis económica y ha hecho reformas profundas, aunque queden otras por hacer. Las elecciones del 20 de diciembre significaron un cambio muy importante con respecto a las anteriores consultas y marcaron un camino hacia un gobierno de coalición o de amplio apoyo parlamentario. El tiempo dirá si es un escenario coyuntural o definitivo. El PP perdió 4,3 millones de votos, pero el PSOE sacó el peor resultado de su historia. Pero Rajoy, hay que recordarlo, ganó las elecciones. Y es el único gobernante entre los grandes países europeos que las ha ganado tras gestionar una crisis. Hemos apoyado que Rajoy tiene que repetir como presidente porque ha ganado las elecciones, hay que insistir en ello, y es lo mejor para España. Un gobierno formado por el Partido Popular, por el PSOE y por Ciudadanos, como sucede en el resto de Europa en circunstancias similares, sería ideal para completar las reformas, seguir en la senda del crecimiento y hacer frente al reto independentista. La actitud del PSOE y de Pedro Sánchez hace imposible de momento esta solución que apoya firmemente La Razón. El PP tiene ahora el reto de ganar la batalla ante la opinión pública y recuperar parte de los 4,3 millones de votos que perdió como consecuencia, creemos, del desencanto por la persistencia del paro en altas cotas, la presión fiscal y los casos de corrupción que se han convertido en un tema recurrente, aunque no afectan solo al Partido Popular. La legislatura comenzó con una campaña persistente y dura de la izquierda sobre los recortes, las desigualdades, la pobreza extrema y los desahucios. Esto ha desaparecido de la agenda de la izquierda y ahora es solo la corrupción. Esto demuestra que se ha hecho bien en el terreno económico y que existía una enorme exageración en esa campaña. La Razón seguirá apoyando a Rajoy y al Partido Popular. Lo haremos con responsabilidad, con rigor y espíritu crítico en aquello que no estemos de acuerdo, como hemos hecho con el tema del aborto o la presión fiscal, aunque era inevitable. Porque España tiene dos grandes retos que afrontar, que son el paro y el independentismo. Creemos que la recuperación económica está en riesgo si no hay pronto un gobierno fuerte que acometa las reformas pendientes. Y hay que frenar el independentismo con un gobierno constitucionalmente fuerte. Como es habitual, una vez que concluya la intervención del presidente del Gobierno, se abrirá el turno de dos preguntas por parte de Gloria Lomana, directora general de informativos de A3 Media, Julián Cabrera, director de informativos de Onda Cero, y Pilar Gómez, subdirectora de La Razón. Muchas gracias a todos ustedes y muchas gracias, presidente. Tiene la palabra don Mariano Rajoy.
Señor presidente del Grupo Planeta, señor presidente de La Razón, señor director de La Razón, señoras y señores ministros, autoridades, señora presidenta de la Comunidad de Madrid, secretaria general del partido, en fin, queridas amigas y amigos todos, antes que nada, muchísimas gracias por su asistencia a este acto. Me reconforta, es un momento político muy importante, como decía en su intervención el director de La Razón, y yo intentaré aquí exponer de manera clara, con la brevedad que un acto de estas características requiere, la posición que el Partido Popular va a mantener ante los acontecimientos que se están produciendo en España en las próximas fechas. Bien, como todos ustedes saben, dentro de una semana, en el Pleno del Congreso de los Diputados, se votará la candidatura del secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, a la presidencia del Gobierno. Independientemente de cuál sea el resultado de la votación, quisiera subrayar algunas consideraciones previas. Será la primera vez en nuestra historia democrática que se somete a la investidura para ser elegido presidente alguien que no ha ganado las elecciones. Y, segunda reflexión, aunque directamente relacionada con la primera, será la primera vez que alguien aspira a formar gobierno en España con un grupo parlamentario compuesto por solo 90 diputados. Les recuerdo que en 1993, con 141 diputados y solo 300.000 votos menos que el Partido Popular, el PSOE renunció a cualquier intento de formar una mayoría alternativa contra el vencedor de las elecciones, que, como recordarán ustedes, había sido José María Aznar. Las diferencias entre aquel PSOE y entre aquel líder y las dejo a su consideración. Estamos, pues, ante un hecho sin precedentes: la pretensión de gobernar España sin haber ganado las elecciones y con un grupo parlamentario que no llega a 100 diputados. Por tanto, no resulta extraño que algunas de las cosas que estamos viendo estos días tampoco tengan precedentes en nuestra vida democrática. Después de más de 3 semanas de reuniones, fotos, declaraciones, entradas y salidas, ruedas de prensa, escenas de cortejos y escenas de celos, en definitiva, todo un catálogo de situaciones propias de una comedia de enredo, el señor Sánchez ha conseguido reclutar a última hora un socio que le permite presentarse ante los militantes de su partido con un pacto para someter a consultas. No diré más de este proceso porque ya lo ha definido certeramente un militante socialista de esta manera: un insulto a la inteligencia. Pero las cuitas del PSOE son del PSOE y yo no voy a entrar en ellas. Lo que sí voy a hacer de entrada, y para despejar cualquier tipo de duda, es adelantarles que el Partido Popular, con sus 123 diputados, va a votar no a la candidatura del señor Sánchez. Votaremos no, y lo haremos porque nos asisten para ello poderosas y muy democráticas razones. Primero, porque nosotros hemos presentado un proyecto distinto, mejor, más inclusivo, más estable y más coherente con lo que se hace en los principales países de Europa. Luego me referiré a ello con más detalle. Pero ahora solo quiero remarcar este punto: votaremos no porque tenemos un proyecto mejor. Segunda razón, porque un gobierno de 90 diputados o uno de 130, lo mismo da, son gobiernos imposibles, entes de ficción. No me parece responsable y honesto para con los ciudadanos pretender dar apariencia de gobernabilidad a fórmulas que claramente no la tienen, que no cuenten con el PP para tomar el pelo a los ciudadanos y menos para alimentar ficciones condenadas al fracaso y a la frustración. Por supuesto, votaremos no por coherencia con nuestras posiciones políticas de siempre y con la labor que ha desarrollado el Partido Popular al frente del Gobierno en los últimos 4 años. Un gobierno como el que pretende el señor Sánchez, cuyo único proyecto común es la oposición al PP y derogar, como ha dicho en numerosas ocasiones, la última ayer, todas las reformas que hemos hecho y que han sacado a España de la crisis, no puede contar, como es perfectamente entendible, con el apoyo ni activo ni pasivo del Partido Popular. Más razones. Votaremos no por respeto a los más de 7 millones de votantes que nos han dado la victoria en las pasadas elecciones. Como he dicho en más de una ocasión,
vamos a defender nuestra victoria electoral y no se le puede pedir al partido más votado que apoye a quien ha sacado 1.700.000 votos menos y ha despachado con displicencia y desplantes las razonables ofertas de diálogo que hemos planteado. Y por si esto fuera poco, por una razón tan sencilla como esta, ni siquiera nos lo han pedido. El señor Sánchez ha dicho que del PP no quiere ni el apoyo ni la abstención y, por lo tanto, no tenemos ni siquiera que plantearnos la cuestión. Señoras y señores, no sé lo que harán otras formaciones políticas, pero desde luego les aseguro que el Partido Popular, que es el primer partido de España, no está para firmar contratos de adhesión a pactos que han cocinado a sus espaldas y contra sus logros políticos. Tampoco está para hacer de actor secundario en un sainete que tiene como único horizonte una nueva campaña electoral. Dicho de otra manera, no vamos a participar en una ceremonia de confusión y engaño a los españoles. No se puede contar con el Partido Popular para ello. Creo firmemente que España necesita tener un gobierno sólido y estable, y un gobierno cuanto antes. La interinidad no es la mejor forma de enfrentarse a los retos que tenemos ante nosotros, que son muchos y muy exigentes. Consolidar la recuperación, acabar con el desempleo, garantizar el sistema del bienestar, las pensiones, la sanidad pública, la educación de calidad. Necesitamos un gobierno que pueda hacer frente con seguridad y con liderazgo al problema del independentismo catalán, que cada día busca nuevas fórmulas para desafiar la legalidad democrática española. En otros países no está amenazada ni la integridad territorial ni la soberanía nacional. Lamentablemente en España sí, y debemos dar una respuesta a la altura de este reto. Lo mismo podría decir de la amenaza del terrorismo o de nuestra posición en Europa. Necesitamos un gobierno, sin duda, pero no un gobierno como sea, ni un gobierno de cualquier manera, ni un gobierno a cualquier precio, y mucho menos un simulacro de acuerdo de investidura que no se creen ni sus firmantes. Lo que necesitamos es un gobierno que pueda gobernar, y en eso está el Partido Popular. Es cierto que la fragmentación política que arrojaron los resultados electorales no hace fácil la formación de un gobierno estable. Como todo el mundo sabe, mi partido, el Partido Popular, ganó las elecciones del 20 de diciembre con claridad y con mucha ventaja sobre sus rivales. Obtuvimos, como he recordado antes, 1.700.000 votos más que el segundo partido, el socialista. Tenemos 123 diputados en el Congreso, muy por delante del Partido Socialista, 90, Podemos, 69 o Ciudadanos, 40. Mayoría absoluta, a veces se olvida, en el Senado. Hemos ganado en 39 de las 52 provincias y en 13 de las 17 comunidades autónomas. Pero siendo esto cierto e inapelable, no es menos cierto que por primera vez desde 1977, por primera vez, ni el PP, a pesar de su victoria, está en condiciones de formar un gobierno monocolor. Resulta, por tanto, evidente que los españoles han pedido pacto, diálogo y acuerdo entre los distintos actores políticos. El pacto y su necesidad es el verdadero cambio que han traído las urnas. Los españoles nos han dicho: hablen, entiéndanse y compartan la tarea. Así lo hemos entendido en el Partido Popular desde el primer momento. Por eso, desde nuestra responsabilidad como fuerza más votada, al día después de las elecciones ya formulamos el ofrecimiento público de un gran acuerdo al PSOE y a Ciudadanos. Insisto, al día siguiente de las elecciones, el 21 de diciembre del pasado año 2015. Una propuesta que intenté trasladar personalmente al secretario general del PSOE el día 23 de diciembre, aunque no quiso escucharlo, cosa que he de confesar es la primera vez que me ha pasado en mi larga trayectoria política.
También en esto nos encontramos ante conductas sin precedentes en nuestra historia democrática. Tampoco quiso enviarnos, unas semanas después, su propuesta de negociación. El señor Sánchez nos concedió el mismo tratamiento, es decir, el mismo desdén, que a los independentistas catalanes o a los proetarras de Bildu. Malo sería que este desprecio se dirigiera en exclusiva a mi persona, pero es mucho peor el desprecio gratuito y sectario que se hace a los 7.300.000 votantes del Partido Popular en toda España. El diálogo siempre es necesario en política, siempre, pero en un panorama de fragmentación como el que ha emergido de las pasadas elecciones en España, esa exigencia moral se convierte en una obligación inexcusable por razones puramente prácticas. Pretender excluir al partido que ha ganado las elecciones, aislarlo, establecer los antidemocráticos cordones sanitarios, siempre es éticamente reprobable, pero intentarlo en el actual escenario político de España es sobre todo un absurdo condenado al fracaso. Tomemos, por ejemplo, esta reforma constitucional que todos proclaman como absolutamente imprescindible y que es uno de los señuelos del pacto que ayer nos presentaron. Dejando al margen las consideraciones sobre su contenido, vamos a la cuestión previa. ¿Cómo se puede prometer una reforma constitucional y además express, como la calificaron, que no es cualquier cosa sin tener en cuenta que el Partido Popular cuenta con más de un tercio del Congreso y la mayoría absoluta en el Senado? Quien lo propone o pretende engañarse a sí mismo o pretende engañar al conjunto de los españoles. Y quien lo suscribe o pretende engañar a su socio o sabe con certeza que se trata de un brindis al sol. Francamente, con el Partido Popular que no cuenten para pantomimas de esta naturaleza. No quiero extenderme más sobre este asunto, solo remarcar que en este nuevo tiempo de la política española sobran los intentos de exclusión, sobra el sectarismo y sobra la criminalización del adversario que nos han brindado en estos días. Sobran porque son democráticamente inaceptables y porque además conducen a un bloqueo político que no se puede permitir nuestro país. Y ese acuerdo que ayer nos han presentado no es fruto del diálogo, sino del proyecto de exclusión del vencedor de las elecciones, que ha sido el Partido Popular. Señoras y señores, por más literatura que hagan los firmantes, por más vueltas que pretendan darle, o por más imaginación que se le quiera echar al panorama, la aritmética es tozuda. En España llevamos diciéndolo desde el día 20 de diciembre, solo hay dos opciones de gobierno, solo hay dos, si queremos evitar ir a una repetición de elecciones. Un gobierno de exclusión contra el PP o un gobierno de consenso, que es el que propone el Partido Popular. La única mayoría, la única, que puede hacer el señor Sánchez, presidente del Gobierno, exige inexcusablemente, repito, inexcusablemente, por acción o por omisión, la presencia de los 69 diputados de Podemos. Y en este asunto conviene hablar con absoluta claridad. El señor Sánchez solo puede ser presidente con los votos de quienes quieren acabar con nuestro orden constitucional. Y salvo que el señor Rivera, en su fulgurante evolución ideológica, descubra que también es compatible con Podemos, ese acuerdo necesitaría además de una u otra manera del concurso de los independentistas. Ese es el único gobierno, el único, que puede enviar a la oposición al vencedor de las elecciones. Repito, el único. Y es cierto que los números permiten ese gobierno, pero a costa de someter a la sociedad española a una fractura y a un nada recomendable proceso de radicalización, por no hablar de las consecuencias que tendría para nuestra economía ahora que estamos encarando con paso firme la senda de la recuperación. La recuperación económica, de la que, como decía el director de este periódico en su intervención inicial, ahora nadie habla, esa recuperación no ha caído del cielo.
nos la hemos trabajado a pulso los españoles, gracias, entre otras cosas, a la estabilidad política y a las reformas que el Gobierno puso en marcha. Conviene recordar esto, porque entre el ruido y los fuegos de artificio no se pueden olvidar las cosas importantes, como que España ha pasado de una recesión y de una caída de la actividad del 2,1% al inicio de la legislatura a un crecimiento del 3,2% en el último año, simplemente el mayor crecimiento entre los grandes países europeos. Conviene recordar que cogimos un país en el que el paro aumentaba a un ritmo del 10% anual, que se dice pronto, mientras que ahora el paro se reduce a un ritmo del 8% anual. Conviene no olvidarlo, porque no nos podemos permitir el lujo de volver a las andadas. Y esto es lo que sucederá si se prolonga mucho tiempo la incertidumbre o acabamos teniendo algunos de los gobiernos que circulan por ahí. Si solo consideramos los números, ese gobierno de exclusión contra el PP es posible, pero no lo aconsejan ni el interés general, ni la voluntad de los españoles, ni la coherencia de las distintas fuerzas políticas y ni la naturaleza de los desafíos a los que nuestro país tiene que hacer frente. Pues bien, señoras y señores, frente a este gobierno hipotecado y bloqueado por sus propias contradicciones internas, el único, insisto, que puede presidir Pedro Sánchez, existe otra propuesta, la que yo he formulado desde el día siguiente a las elecciones, un gobierno de consenso integrado por el Partido Popular, el Partido Socialista y Ciudadanos, aunque no sea necesaria esta última fuerza política. Pero creo que es positivo que también se integrara en ese gobierno. Entre esos tres partidos reunimos 252 escaños en el Congreso de los Diputados, a los que hay que sumar la mayoría absoluta de la que dispone el Partido Popular en el Senado. Y esos 252 diputados en el Congreso y esa mayoría absoluta en el Senado son suficiente garantía de estabilidad, de eficacia y de fortaleza. Estos escaños son además escaños coherentes, que se pueden sumar, porque por encima de sus intereses particulares comparten los mismos valores que la mayoría de los españoles. Me refiero a conceptos como la unidad y la soberanía nacional, la igualdad de los españoles, el respeto riguroso por los principios de la democracia, la defensa de la legalidad, la lucha contra el terrorismo, es decir, todo aquello que conforma la urdimbre del consenso básico de la sociedad española, la base sobre la que tejemos nuestra convivencia. Ese gobierno de consenso, impuesto por la fragmentación del voto, nos brindaría, por paradójico que parezca, la oportunidad de acometer reformas ambiciosas y profundas con la garantía de que iban a permanecer en el tiempo porque nacen a salvo de distintas coyunturas políticas. Se trata de convertir una situación de dificultad objetiva en una oportunidad, o como dice el castizo refranero español, hacer de la necesidad virtud. Tomemos, por ejemplo, el asunto de la reforma de la financiación autonómica que ahora reclaman con urgencia tantos presidentes autonómicos socialistas. Es un asunto esencial del que nada nos ha contado el candidato. En cambio, nos proponen como gran novedad la supresión de las diputaciones, algo que solo puede plantear quien únicamente ha vivido en grandes ciudades, pisa moqueta y desconoce por completo cuál es la situación de los pequeños pueblos de España, como se han encargado de recordar unos cuantos dirigentes socialistas. Me refiero también al pacto educativo que proponemos. Permítanme que llame su atención sobre este hecho en el que nadie ha deparado. Por primera vez estamos en condiciones de lograr que la educación pase de ser una cuestión de confrontación política a un gran pacto de Estado que quede a salvo
de cambios de gobierno. Pero la estabilidad de ese pacto educativo y su permanencia en el tiempo no depende del acuerdo que presenten 130 diputados, el que se presentó ayer. Para estar a salvo de las vicisitudes de la alternancia política necesita los 90 del PSOE y los 123 del Partido Popular. La coalición que propone el Partido Popular es la misma fórmula, exactamente la misma con la que conservadores, socialistas y liberales estamos haciendo frente en Europa a los populistas antieuropeos de toda condición. Es la misma coalición, exactamente la misma, que gobierna, por ejemplo, en Alemania, en Austria, en Finlandia o en Holanda. La derecha con la izquierda en un gobierno que preside quien tiene más apoyos populares. Y la pregunta que cabe hacerse es ¿por qué lo que es normal en toda Europa no puede suceder en España? Además de todo lo dicho, esa sería la fórmula de gobierno más respetuosa con la voluntad de los españoles y la que mejor refleja los resultados electorales de diciembre. Los españoles, como he dicho, no han pedido, como afirman algunos, cambio. Lo que han pedido es pacto. ¿El cambio en qué consiste? ¿En que hay que cambiar a quien gana las elecciones? Y el pacto más democrático, que es lo que han pedido los españoles, como todo el mundo puede entender fácilmente, es aquel liderado por la formación política que ha ganado las elecciones. Este es el gobierno que nos permitiría continuar avanzando en la senda de la recuperación y de la creación de empleo, incorporando nuevas visiones y nuevos socios a ese gran objetivo nacional que es la salida de la crisis. Sería además un acuerdo que enviaría hacia el exterior una señal de enorme potencia. Es un gobierno para mantener la confianza ganada, como saben ustedes, con tanto y tanto esfuerzo. ¿Y qué decir del desafío catalán? Es que se puede dar a los secesionistas y a quienes están en un pulso permanente con nuestra legalidad democrática mayor y mejor respuesta democrática que un gobierno con una mayoría de 252 diputados dispuestos a defender activamente la unidad de España, la soberanía nacional y la igualdad de todos los españoles? Lo mismo podría decir de otros retos que tenemos que abordar, como son la lucha contra el terrorismo yihadista o, en otro orden de cosas muy distinto, la lucha contra la corrupción. Señoras y señores, permítanme insistir en esto. Yo fui el primero en proponer acuerdos. Lo hice después de las elecciones. Era y es una propuesta para fijar objetivos comunes. Unos objetivos comunes que para nosotros son los siguientes, los 5 grandes objetivos para esta legislatura. Primero, seguir creciendo y creando empleo, de lo que ya nadie habla en nuestro país, pero sigue siendo la gran necesidad para el conjunto de los españoles. Segundo gran objetivo, consolidar el estado de bienestar, pensiones, sanidad y educación. Uno de los grandes retos del futuro, de España y del resto de los países de la Unión Europea, los únicos países del mundo donde existe eso que conocemos como estado de bienestar, un sistema de pensiones público, una sanidad pública universal y gratuita y una educación igual. Tercer gran objetivo, defender la unidad de España. Cuarto gran objetivo, luchar contra el terrorismo y quinto, luchar contra la corrupción. Esos son los objetivos y para eso hay que consensuar, y no es tan difícil, con un gobierno como el que yo he planteado, 5 grandes pactos transversales. El primero, por el crecimiento y el empleo. El segundo, por la reforma fiscal y la financiación de las autonomías. El tercero, un pacto social. El cuarto, un pacto por la educación. Y el quinto, un pacto por el fortalecimiento institucional. No renuncio a esa propuesta, porque creo que es la mejor para España, porque creo la que mejor refleja la voluntad de los españoles emitida libremente en las urnas, porque creo que se ocupa de los problemas reales de los ciudadanos,
porque fija objetivos claros y entendibles que son los que le importan al conjunto de los españoles. Y no renuncio a esa propuesta, aunque haya sido rechazada, no ha querido ni escucharla, por el Partido Socialista e ignorada por Ciudadanos, porque es la mejor para España. No renuncio a esta propuesta, aunque haya sido rechazada por Sánchez e ignorada por Rivera, porque sé que frente a ella la única alternativa es un gobierno de Podemos presidida por Pedro Sánchez. Señoras y señores, voy terminando para ajustarme al tiempo que se me ha pedido consumiera. Los españoles votaron el 20 de diciembre del año pasado, hace ya más de 2 meses. Y ya va siendo hora de que cuenten con un gobierno. Llevamos 2 meses de idas y de venidas, de ruedas de prensa, de negociaciones en abierto y en cerrado, de discursos vagos, de maniobras de distracción y de operaciones de imagen. Pero los números, tan tercos, siguen sin cuadrar. Ya hemos manoseado todos los topicazos posibles: la nueva política, la segunda transición, las fuerzas del cambio y tantas otras más que se le puedan ocurrir a cualquiera, pero los números siguen sin cuadrar. Dentro de una semana escasa, veremos si el señor Sánchez es capaz de ofrecer en serio un proyecto de gobernación para España, o si solo está ocupado en una gigantesca campaña de imagen y de promoción personal. Estaremos muy atentos y también, porque es nuestra obligación, muy exigentes. En cualquier caso, el Partido Popular va a seguir haciendo valer su victoria, defendiéndola siempre con inteligencia, con tenacidad, con serenidad y con templanza. Virtudes que siempre son necesarias, pero ahora a ustedes no se les escapa algo más. Muchas gracias. Yo me quedo aquí o me voy. Muchas gracias, presidente. Ahora llega el momento de las preguntas. El primer bloque es Gloria Lomana. Gloria. Gracias, querido Paco. Buenas tardes a todos, amigos. Bienvenido, presidente. Yo le quiero preguntar que si fracasa la investidura de Pedro Sánchez, usted ya ha dicho que estaría dispuesto a aceptar un nuevo encargo de Su Majestad el Rey. Y yo le digo, ¿por qué ahora sí y antes no, si ahora al parecer tampoco contaría con apoyos? Incluso visto el panorama que hemos visto en las últimas horas, pues incluso Ciudadanos ya da por cerrado el acuerdo con el PSOE y dice que será inamovible, e incluso el señor Rivera quiere verse con usted para insistir en pedirle la abstención para que usted apoye a Pedro Sánchez. O sea que las posiciones aparentemente estarían aún más lejos. Bien, muchas gracias. Es una pregunta, pero en realidad son varias preguntas y voy a intentar contestarlas de manera ordenada. La primera: ¿por qué no he ido yo al debate de investidura? Pues yo no he ido al debate de investidura por algo que se entiende muy bien, porque la Constitución dice que al debate de investidura se va para ser investido presidente. Y cuando uno tiene la total y absoluta certeza de que es imposible que sea investido presidente, no tiene ningún sentido que comparezca ante el Congreso de los Diputados. Y yo tenía, fue lo que le dije a Su Majestad el Rey, la total y absoluta certeza de que más de la mayoría absoluta de la Cámara me iba a votar en contra. Simplemente me iba a votar en contra Podemos, ya no entramos en más detalles, y el Partido Socialista. ¿Y por qué sabía que el Partido Socialista me iba a votar en contra? Porque ya me lo había comunicado y, por tanto, no tenía ningún sentido que fuera.
Y además no le hice perder el tiempo al conjunto de los españoles, lo cual es importante, porque no estamos precisamente en nuestro país en una situación para perder el tiempo, sobre todo en relación a lo que es nuestra economía y los esfuerzos que hay que hacer y las reformas que todavía hay que plantear. Después, Su Majestad el Rey encomendó al señor Sánchez que se sometiese a la investidura. El señor Sánchez entendió que iba a tener los apoyos suficientes. Para ser investido el señor Sánchez necesitaba o entenderse con el Partido Popular o entenderse con Podemos. Cualquier otra situación hacía imposible, porque los números son los que son, que el señor Sánchez fuera investido. El señor Sánchez estuvo un mes, pues reuniéndose con unos y con otros, con los empresarios, con los sindicatos, con los agricultores, con los sindicalistas de Radio Televisión Española, cosa que a mí me parece muy bien. Es bueno reunirse con todo el mundo. Pero claro, cuando de lo que se trata es de ser investido, conviene que se reúna también con los que pueden investirlo. Y con el Partido Popular no se ha reunido nunca, porque ha dicho que del Partido Popular no quería nada, ni el voto a favor, ni el voto en contra, ni la abstención. Entonces tenía que haberse reunido con Podemos, porque si no era imposible, como dije antes, que fuera investido. Pero con Podemos solo se reunió un día, a la vez que se reunía con Ciudadanos, sabiendo que Podemos le había advertido que si pactaba con Ciudadanos, con ellos no iba a pactar. De suerte que al final el señor Sánchez no tiene los votos para la investidura, porque había dos que podían dárselos, con uno no quiere ni hablar y con el otro pues no le hace caso a lo que plantea. Y hemos tenido un mes de dimes, diretes, idas, venidas, presiones, editoriales, cosas, discursos, etcétera, etcétera, que no han servido absolutamente para nada. Y ahora me dice usted, que era la primera parte de su pregunta, si el señor Sánchez no consigue ser investido, ¿usted está dispuesto a ir a la investidura? Yo le digo que el señor Sánchez no va a conseguir ser investido, precisamente por esta razón, porque ha hecho las cosas muy mal, ha despreciado al que podía darle los votos y no le ha hecho caso al otro y ha pactado con uno, cosa que no sirve absolutamente para nada. Y este es el gran fraude y el gran engaño que se ha pretendido hacer al conjunto de la opinión pública española. Si no sale elegido, yo iré, naturalmente, si Su Majestad el Rey me lo plantea y si tengo los apoyos suficientes para ello. Y creo que el planteamiento que he hecho es un planteamiento irreprochable. Yo quiero lo mismo que en Alemania. En Alemania ganó las elecciones el Partido Popular, la coalición CDU-CSU, y el segundo fue el Partido Socialdemócrata. Nadie tenía mayoría. Los socialdemócratas podrían haber hecho una coalición con los dos partidos de izquierda. Fueron responsables y no lo hicieron. Y hay un gobierno de coalición presidido por el que ganó, el Partido Popular, vicepresidido por el segundo, el Partido Socialdemócrata. Eso también pasa en Austria, solo que en Austria ganó las elecciones el Partido Socialista. Y el Partido Socialista, con 3 puntos más que el Partido Popular, preside el gobierno y lo vicepreside el Partido Popular, que es la segunda fuerza política. Eso es lo que ocurre en 15 países de la Unión Europea, en 15, nada menos que en 15. Y eso es lo que ocurre en las instituciones europeas, donde de hecho hay una coalición entre Partido Popular, Partido Socialista y Partido Liberal. Y como el Partido Popular fue el partido más votado en las elecciones europeas del año pasado, o de hace 2014, el señor Juncker, del Partido Popular, es el presidente de la Comisión, y el señor Schulz, que era el candidato socialdemócrata, es el presidente del Parlamento. La ministra de Exteriores y vicepresidenta de la Comisión, pues del Partido Socialista, y a partir de ahí se distribuyen las responsabilidades según los resultados y los apoyos electorales que haya tenido cada uno. Son gobiernos sensatos. Son gobiernos que representan a la mayoría moderada de la población. Son gobiernos que hacen conjuntamente, de una manera inteligente, frente a los populismos de todo tipo que hay en Europa. Y son gobiernos que respetan a la gente y a lo que vota la gente, porque es verdaderamente inaudito
que algunos sostengan sin ningún rubor que tiene que gobernar el que no ha ganado las elecciones. Y entonces la pregunta que cabe hacer es, oiga, ¿y para qué sirven las elecciones? ¿Y para qué los ciudadanos se pronuncian? ¿Hay alguien que me pueda explicar esto? No, y le voy a explicar por qué. Porque no tiene explicación. Lo que hay son intereses de algunos y los demás estamos para decirle, mire usted, no estamos de acuerdo. Entre otras cosas, porque yo no voy a reírme de los españoles. Eso será lo último que haga en mi vida. Voy a hacer mi segunda y última pregunta y no quiero ser tramposa, pero voy a hacer un poco como he hecho antes para aprovechar. Usted, en la hipótesis de que al final haya que ir a elecciones, será el candidato del Partido Popular sí o sí, más allá de lo que digan las encuestas. Si le dice una encuesta que el Partido Popular iría a la baja, también sería candidato. Y si hubiera voces críticas en el partido, que no hay ninguna en público, pero hay quien va diciendo o va escribiendo que puede haber alguna por ahí. Incluso en este caso, en el caso de que surgieran voces críticas, en ambas situaciones no agradables, usted en todo caso sí o sí sería el candidato del Partido Popular. Creo que es una pregunta muy razonable, hace usted muy bien en formulármela, porque estoy seguro, aunque a mí no me lo cuenten, que hay gente en ello. Mi intención, si hubiera elecciones generales, es presentarme a las elecciones generales. Y solo necesito una cosa para presentarme a las elecciones generales, que me apoye mi partido. Hasta ahora yo he tenido la fortuna y la suerte de recibir siempre el apoyo de mi partido, y lo he recibido en circunstancias muy difíciles, y eso a mí me compromete mucho. Mire, yo empecé en esto pegando carteles cuando preparaba oposiciones en el año 1977. Yo estudiaba de 6:30 a 2 y de 4 a 9, y a las 9 de la noche salía a pegar carteles de mi partido. He perdido más elecciones que nadie. He formado parte de una junta local en la que todos teníamos cargo, porque como éramos 5, todos teníamos alguna responsabilidad. He sido militante de base, presidente de la junta local de una ciudad, provincial y secretario general regional. Aquí he sido vicesecretario de todo, secretario general del partido, y llevo de presidente del partido 11 años. Y estoy muy honrado. Le he dedicado una parte muy importante de mi vida a esta fuerza política. Creo tener el respaldo y el apoyo de muchos. He sido el candidato de este partido hace nada, cuando ganó las elecciones. Es que acabamos de ganarlas. Dice, algunos escriben o dicen, no, Rajoy tiene que dimitir. Oiga, y el que quedó segundo, y el que quedó tercero, y el cuarto, no queda nadie, entonces. ¿Me parece razonable? Por tanto, si mi partido quiere, yo estoy dispuesto a dar esa batalla como he dado otras cuantas a lo largo de mi vida. Y lo que digan los demás, pues hombre, probablemente tengan mala suerte. Cada uno debería dedicarse a lo suyo. Muchas gracias. Julián. Gracias, querido Paco. Presidente, buenas tardes. Yo quería recoger un par de enunciados de su intervención. Uno, el de la interinidad política, y otro, el del riesgo a la recuperación económica. Llevamos 2 meses desde el 20 de diciembre, más de 2 meses, buscando una fórmula de acuerdo de gobierno previa investidura, y hay otras partes en Europa que siguen rodando. Ayer mismo, sin ir más lejos, la Comisión Europea emplazaba, recordaba a España y a otros países a que ya mismo, en el próximo mes de abril, hay que presentar un plan de estabilidad y hay que presentar una serie de reformas económicas que abunden en las que ya se están llevando a cabo. La pregunta es si no corremos el riesgo de empezar a no hacer esos deberes, si no corremos además el riesgo de que lo que se ha conseguido en los últimos 4 años, gracias al sacrificio de clases bajas y medias en este país, se vaya por el sumidero de la inestabilidad política. Y, sobre todo, eso ocurra porque nos veamos abocados a unas elecciones, una repetición electoral, que supondría que no habría nuevo gobierno hasta el próximo otoño o incluso más allá. Bien, vamos a ver. Hasta ahora hemos hablado, incluso yo en mi intervención, de temas más partidarios
de temas que me corresponde también a mí atender en mi responsabilidad más importante, que es como presidente del Gobierno, aunque sea en funciones. Y usted ha dicho una cosa muy puesta en razón. En el mes de abril, todos los gobiernos de la Unión Europea tenemos que hacer algo que es muy importante, presentar nuestro plan de estabilidad y presentar nuestro plan nacional de reformas. Y allí tenemos que presentar nuestro escenario de déficit público y también el conjunto de reformas que pretendemos seguir haciendo en el futuro para mejorar la competitividad de la economía española. Bueno, no sé en qué situación estamos en el mes de abril. Nosotros, evidentemente, ya estamos preparando todo lo que vamos a presentar a la Comisión Europea. Nosotros siempre hemos dicho que reducir el déficit público era algo capital, que un país que debe lo que no tiene no es un país libre. Y por reducir el déficit público, que nos encontramos por encima del 9%, que ya se dice pronto, hoy lo hemos dejado reducido a la mitad. Y lo hemos hecho con 2 años de recesión económica y, por tanto, con los ingresos públicos cayendo. Bueno, creo que España ha hecho un gran esfuerzo, creo que se ha valorado. Creo que eso ha sido muy positivo porque a España se le tomó en serio. Los agentes económicos y sociales y los mercados dijeron: España se toma las cosas en serio. Y precisamente por haber controlado el déficit público, pues nuestra prima de riesgo, que llegó a ser de 639 puntos básicos, pues hoy está en 100 y pico puntos básicos, aunque la incertidumbre sin duda alguna siempre está ahí y puede amenazar la prima de riesgo. Pero nosotros estuvimos, ahora no lo recuerda nadie, al borde de la quiebra. Estuvimos. Y estuvimos al borde del rescate. Estuvimos. Y a mí se me presionaba, privada y públicamente, para que España pidiera el rescate. Por escrito y verbalmente. Igual que ahora se me presiona por los mismos para otras cosas diferentes. Hay gente que no descansa nunca. Bien, pues España y los españoles hicieron un esfuerzo importante. Y yo recuerdo que el bono a 10 años llegó a estar al 6 o al 7%. Y luego España se ha financiado a intereses negativos, algo que no ha ocurrido nunca en la historia. Y cuando las cosas se hacen bien, esto es como en cualquier faceta de la vida. Lo único serio es ser serio. Y normalmente, cuando uno hace las cosas bien, pues los resultados se acaban produciendo por muchas que sean las dificultades. Hay algunos países en Europa que por hacer experimentos han empezado a ver cómo su prima de riesgo se ha incluso duplicado. No voy a entrar en detalles, ni mucho menos en nombrar a nadie. Por tanto, seguir reduciendo el déficit público es muy importante. Pero también tengo que decir una cosa. Del 9,1 a prácticamente la mitad en 4 años, con 2 años de recesión, no es algo ciertamente fácil. Vamos a intentar seguir reduciendo el déficit porque creemos en ello, porque es positivo para España, es positivo para nuestro bienestar y es un compromiso con Europa. Y en segundo lugar está el Plan Nacional de Reformas, que es otro de los documentos importantes que hay que presentar en la Unión Europea, porque es el plan que tiene un país, en este caso el nuestro, para mejorar la competitividad de nuestras empresas y, por tanto, para crear empleo, para mejorar el bienestar de la gente, para poder recaudar y para poder mantener los servicios públicos. A lo largo de estos años hemos hecho toda suerte de reformas. Curiosamente, las reformas que hemos hecho son las que se quieren derogar ahora por este gobierno que se nos ha anunciado. Y encima pretenden que votemos para derogar las reformas que hicimos y que han dado los resultados que todo el mundo conoce, lo cual tendrán ustedes que convenir conmigo en que es algo verdaderamente notable. La reforma laboral yo no la voy a derogar. El acuerdo que se ha firmado ayer sí dice que la va a derogar. Y el secretario general del PSOE, señor Sánchez, también dice que la va a derogar. Hemos hecho una ley orgánica de estabilidad presupuestaria. Y de esa ley orgánica trae su origen en la modificación del artículo 135 de la Constitución, que también quiere liquidar el acuerdo que se firmó ayer. Artículo 135 de la Constitución, cuya reforma hicimos el entonces presidente, el señor Rodríguez Zapatero, y yo mismo como presidente del Partido Popular. Hicimos una reestructuración completa del sistema financiero, al borde de la quiebra muchas de sus entidades en aquel momento. Hicimos una reforma eléctrica que tenía un déficit el sector de 27.000 millones de euros y que ahora también se quiere derogar. Hicimos una reforma de la educación para mejorar la calidad, sin sectarismo, solo para mejorar la calidad, que ahora también se quiere derogar.
Iniciamos una reforma de las administraciones públicas, que ahora también se quiere derogar. Pusimos en marcha por primera vez en la historia una ley para que en España hubiera algo tan razonable como unidad de mercado, que ahora, si no se quiere derogar, se quiere reformar y, desde luego, si lo hicieran, pues vamos a estar en una cosa distinta de la que hemos planteado. Por tanto, hay que hacer reformas, y yo creo que no se deben derogar las reformas que se hicieron, porque, entre otras cosas, esas reformas que se hicieron fueron las que han dado lugar a que hayamos pasado de un crecimiento negativo, como he dicho en mi intervención, de 2,1 a un crecimiento positivo de 3,2, que es el mayor de los grandes países de la Unión Europea. Pero el sectarismo tiene un problema, es que acaba pudiendo con todo, incluso con los resultados, la lógica y el sentido común. Por tanto, mi intención es, no sé cómo se producirán los acontecimientos en próximas fechas, plantear el plan de estabilidad en la Comisión Europea, plantear nuestro plan nacional de reformas, estemos en funciones o no estemos. Es que estar en funciones permite hacer algunas cosas, y una de ellas es cumplir nuestras obligaciones como nación, y esta es una obligación como nación. Lo ideal, sin duda alguna, es que hubiera un gobierno, y que fuera un gobierno el de sentido común, el que da un buen mensaje fuera. Los mercados, los inversores extranjeros, pues si ven un gobierno presidido como el alemán, por el que ha ganado el primero, el Partido Popular, un partido moderado,